Hoy, en Al Vino Vino, conoceremos la bodega de la cooperativa Nuestra Señora de la Cabeza, que comercializa los vinos de Casagualda, una de las cooperativas conquenses pioneras en la producción y exportación de vinos de alta expresión. Desde Pozo Amargo hasta China y más allá, con productos acogidos a dos denominaciones de origen, la Ribera del Júcar y La Mancha. Un millar de parcelas de viñedos se despliegan al sur de la provincia de Cuenca, asentadas sobre una llanura de cantos rodados del Júcar y a una altitud aproximada de 750 metros sobre el nivel del mar. Nos encontramos ahora mismo en un viñedo en vaso de la Ribera del Júcar, ¿vale? Cuya peculiaridad de este suelo es única y común. Consta de una capa densa de canto rodado o guijarro, debido al trabajo milenario del río Júcar frente a este suelo. Este canto rodado lo que permite es que el reflejo de la luz haya una mejor maduración de la uva. Por otro lado, también sirve de impermeabilidad. Bajo esta capa de canto rodado hay una capa densa de arcilla que permite la filtración del agua y reserva hidráulica para en un futuro cuando el viñedo necesita cierta agua. ¿Qué nos distingue? Pues yo creo que la constancia, porque realmente Casagualda ha sido una bodega pionera en envasar y comercializar vinos de calidad en Castilla-La Mancha, y lo llevamos haciendo así pues desde hace 22, 23 años. Cantos rodados que conceden tipicidad y mineralidad a los 8 tipos de uvas que se emplean en Casagualda. Estas piedras de canto rodado típicas del suelo en el que nos encontramos confieren luego a los vinos la tipicidad de la mineralidad. La Boval es la variedad autóctona de la zona, minoritaria. Se da también en Utiel y Requena y es la que confiere una frescura de la que carecen otras variedades. Casagualda elaboramos vinos bajo distintas variedades tintas y blancas. Como tintas tenemos la Tempranillo Cencibel, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Syrah, Boval, y luego en blancas estamos con Chardonnay, Sauvignon Blanc y Moscatel de grano menudo. Tenemos vinos jóvenes, varietales elaborados con Tempranillo, con Syrah, tenemos algo de Sauvignon Blanc también. Luego ya pasamos a un siguiente nivel, vinos con barrica, con diferentes mezclas, Syrah con Boval. Estamos experimentando últimamente con la variedad Boval, y un siguiente escalón estaríamos en los crianzas, y otro escalón más ya estaríamos en una selección de vinos un poquito más cuidados, fundamentalmente de Tempranillo, de viñas viejas y con unos rendimientos por hectárea bajos. Los vinos varietales de Boval, como el Casagualda, poseen unas características bien señaladas. Son vinos frescos, en nariz y en boca. Además de los varietales, Casagualda elabora vinos acogidos a dos denominaciones de origen y una indicación geográfica protegida. Una de ellas es la Ribera del Júcar y tenemos otras como la denominación de origen La Mancha, vinos varietales y vinos de la tierra de Castilla. Cada una de ellas se diferencian en los rendimientos que exigen en el pliego de condiciones como tal. Las vides, plantadas en vaso, corresponden a la denominación de origen Ribera del Júcar. El suelo y la erosión configuran su sabor en boca y nariz. Es especial en concreto por la tipicidad del suelo, ¿vale? Se trata de un suelo en la capa superficial tenemos una capa densa de canto rodado o guijarro, debido al trabajo milenario ejercido el río Júcar sobre dichos terrenos, y luego debajo de esa capa de guijarro nos encontramos con una capa de arcilla. La primera de guijarro lo que permite es frescura en el suelo, y la de arcilla retener el agua que el viñedo necesita para, en épocas de sequía, tenerlo como reserva. La pluviometría anual de la zona resulta la ideal para estas viñas, que en muchos casos tienen más de 50 años. La viña no es que sea un cultivo que necesite muchísima agua. Ahora aquí en esta zona que nos encontramos pues tenemos riego, y el riego de apoyo pues viene bien en verano, porque aquí en verano llueve muy poco, y durante el invierno pues por aquí viene lloviendo 400 por ahí litros por metro cuadrado al año, y más o menos con esas cantidades de agua la viña se mantiene muy bien. Y más en estos suelos que tienen la manta esta de canto,
que no le deja evaporarse al agua y mantiene muy bien la humedad. Que siempre hay faena en la viña es una certeza que conocen bien los viticultores de esta tierra. La viña da muchísimo trabajo, todos los días que vengas es poco. Ahora ya en este tiempo que hemos entrado, pues el trabajo ya va siendo menos, pero hasta ahora hemos tenido que podarlas, hemos tenido que ensarmentarlas, hemos tenido que atar, ahora estamos con las labores de labranza, de aquí a unos días hay que empezar a fulmigar, hay que empezar a hacer la poda de verano. Todos los días la viña lleva muchísimo trabajo. Por aquí aplican dos tipos de poda, al acordeón y al estilo Guyot. Estas vides de uva Cencibel están recién podadas, se hacen en marzo para ofrecer un rendimiento superior. La poda de Guyot consiste en que se le dejan todos los años 2 varas con 2 pulgares. Y al año siguiente se le quitan las varas y de los pulgares se dejan otras 2 nuevas y otros 2 pulgares. Paulatinamente la modernización ha ido llegando al sector de la viticultura, ya que existe una diferencia importante en lo que a costes de producción se refiere entre cultivar uva en espaldera y en vaso. Pues aquí a mi izquierda tenemos una viña en espaldera y a mi derecha tenemos una viña en vaso. La diferencia es que esta viña está conducida para ser vendimiada con una máquina, o sea que está mecanizada para vendimiarla con máquina, y esta hay que vendimiarla a mano. Una viña mecanizada cuesta 4 veces menos vendimiar que una viña en vaso. Se tiene calculado que una máquina te puede hacer al día el trabajo de 70 hombres. Ante semejante evidencia, todo el que puede y quiere ha ido cambiando el modo de cultivo. Por eso la gente se está yendo a mecanizar las viñas porque la mano de obra encarece mucho. Cualquier ahorro es bueno. Soplan vientos duros en cuanto a los precios para los viticultores. Dicen que apenas sacan para cubrir los gastos. Que a ver si los precios pues se consolidan, que saquemos por lo menos para que podamos ir funcionando y viviendo, porque es que ahora estamos trabajando nada más que para cubrir gastos y no hay más, y así pues no podemos funcionar. Trabajo duro porque las situaciones del mercado pues son duras. Yo creo que de los poquitos sectores que tiene 3 crisis en una, la crisis financiera que sufre todo el país, la crisis estructural que estamos teniendo en estos momentos con unos consumos de vino bajísimos en España, lo que nos obliga a buscar mercados exteriores y lógicamente un cambio generacional en los agricultores jóvenes, de los viejos a los jóvenes, en donde hay cambios también de mentalidades y las cooperativas pues se tienen que adaptar a este nuevo cambio generacional si no queremos desaparecer. No habrá más remedio que cambiar también nuestras estructuras. La producción actual es de unos 5 millones de kilos de uva. De los socios tenemos alrededor de 4 millones y medio, y también tenemos una parte de la bodega, vamos a llamarle arrendada, a un grupo internacional que nos aportan entre 1,5 millones y 2 millones de kilos de uva anuales. Aunque la mayoría de ellos tiene esperanza frente a la adversidad, confían en que cuando los tiempos sean más favorables, crecerán como el junco tras aguantar la tempestad. Y como digo yo, los viticultores de por aquí somos viticultores pequeños, somos viticultores, como digo yo, juncos, y tras las malas tempestades, pues los juncos, como digo yo, se amagan, pero luego nos levantaremos. Yo tengo fe en eso, ya veremos a ver. Precisamente las heladas y el pedrisco son los principales riesgos en primavera para sus viñas. La viña está brotando y nos quedan aquí unos días de las fechas que nos encontramos hasta el 7 o el 8 de mayo, que tenemos un riesgo muy grande de que la viña se nos pueda helar. Estos suelos que tenemos nosotros aquí de canto, pues por el día cogen mucho calor
y por la noche nos ayuda mucho a que el hielo sea menor en el terreno que nos encontramos ahora. Pero tenemos otras tierras por ahí que son más de hondo, como por aquí decimos, que tienen más riesgo de heladas de aquí al 7 o el 8 de mayo. En otra época también complicada, a finales de los años 50 del siglo pasado, es cuando, al igual que en otros muchos pueblos castellano-manchegos, surgió la necesidad de unirse en una cooperativa. La cooperativa Nuestra Señora de la Cabeza se fundó en 1958, se constituye en 1958, estuvieron elaborando en los primeros años en alguna instalación alquilada y a partir del año 61 comienzan a elaborar en estas instalaciones que compraron o cedió uno de los socios fundadores, Florentino Martínez. La necesidad de constituir la cooperativa en estos años, en 1958, pues prácticamente está motivada por los bajísimos precios que tenía la uva en ese momento y los casi abusos que había por parte del sector industrial. Y prácticamente esta cooperativa surge exactamente igual que el resto de cooperativas de los diversos pueblos de Castilla-La Mancha. Entonces es un acto de autodefensa frente a una situación un poquito abusiva. A partir de ahí, pues las bodegas particulares que había en la localidad, que eran 5, poco a poco se fueron integrando en la cooperativa y al tiempo que se integraban estas bodegas pequeñas en la cooperativa, pues los proveedores de esas bodegas se incorporaban como socios a la cooperativa hasta el punto que prácticamente el 100% de los viticultores de la localidad quedó integrado en esta cooperativa en los años 80. Ya en los años 80 desapareció la última bodega particular. Hoy en día las exigencias de los cooperativistas son otras, para alcanzar una situación plenamente competitiva y rentable en un mercado que afronta nuevos retos, un mercado completamente globalizado. El momento actual en la cooperativa es un momento muy duro, como lo es en todo el sector agrario. Entonces, hay que volver a hacer un replanteamiento empresarial de todo lo que es la cooperativa. Es decir, en estos momentos, por unas razones o por otras, las instalaciones de la cooperativa están sobredimensionadas, es decir, porque prácticamente nos falta un 40% de uva y lógicamente tenemos que hacer una reestructuración de nuestros costes. La única manera de conseguir esta reestructuración es fusionarse o unirse con otras cooperativas para distribuir todos estos costes, aprovechar al 100% las instalaciones y fundamentalmente traer más valor añadido. Es decir, si no traemos valor, estamos perdidos. Lamentablemente en Castilla-La Mancha el vino que estamos exportando es muy barato, Entonces tenemos que hacer un esfuerzo titánico para que los vinos tengan más valor añadido y con ese valor añadido poder pagar las uvas a los agricultores como Dios manda. Entonces, si no hay valor, no podemos pagar las uvas y si los agricultores no reciben un precio justo por sus uvas, pues lamentablemente tienen que abandonar las explotaciones. El futuro, mientras no haya una recuperación del consumo de vino en España, pues el presente, el pasado cercano y el futuro pasa inevitablemente por la exportación. Pero claro, la exportación no a cualquier precio, hay que intentar traer fundamentalmente valor. Y para crear una buena estructura comercial se necesita dinero y tamaño. Y ese es el gran problema que tenemos ahora mismo en Castilla-La Mancha y en España en general, la atomización de este sector, es decir, las bodegas son muy pequeñas, Entonces, una bodega pequeña no puede tener una estructura comercial como lo puede tener una bodega grande de Chile, una bodega grande americana o una bodega grande de Australia. Entonces, estamos hablando de volúmenes en estos países que nos pueden dejar helados. Nuestro sector tiene que ir sí o sí a la integración, tiene que ir a la creación de empresas, sean cooperativas o de otra capacidad jurídica, de otra forma jurídica, mucho mayores para poder dotarse de la estructura comercial necesaria para poder crear valor. No hay otra salida.
Casa Gualda ha sido precursora, una de las primeras bodegas que hacía vino de calidad en Castilla-La Mancha, a partir de unos viñedos de uno de los socios, César Jareño. Plantó una viña hace ya unos 30 años aproximadamente, de la variedad Tempranillo, unas 3 hectáreas, y prácticamente de esa viña nos surtíamos para hacer nuestros primeros vinos envasados. Entonces, en los años 90, aquella viña empezó a dar sus buenos frutos, empezamos a hacer vinos Casa Gualda memorables, y se nos ocurrió hacer un vino de alta expresión en Castilla-La Mancha. Dijimos, ¿por qué no hacer una alta expresión en Castilla-La Mancha cuando estamos viendo que superamos o podemos hacer una calidad igual que los otros alta expresión de otras zonas vitícolas españolas? Pero además vamos a hacerlo con una relación calidad-precio imbatible. Casa Gualda está equipada con las más avanzadas técnicas que existen en la actualidad, garantizando todo el proceso de fermentación, manteniendo el respeto por las tradicionales técnicas de estrujado, remontados y clarificado, o elementos naturales como la clara del huevo. Llegado el mes de agosto se hacen controles de maduración de la uva en campo. Cuando está en su momento óptimo se recolecta y se trae a la zona de recepción de la bodega, donde se separa por varietales cada una de las variedades. Una vez que se hace ese proceso de separación, mediante despalillado y estrujado de la uva, se trasiega a esta bodega, donde tenemos unos vinificadores en los cuales tenemos 2 camisas de frío que nos permiten controlar la temperatura del mosto durante todos los días de fermentación. Mediante esa fermentación alcohólica, donde hay maceración del mosto con las pieles, extraemos el máximo color y aromas del futuro vino. Pasados esos 6-7 días, descubamos, que quiere decir que separamos el vino del orujo, el vino yema, digamos, el vino flor, que pasa a otro segundo depósito donde se hace la fermentación maloláctica. Esos orujos pasan a prensa, los cuales luego los recoge una alcoholera, ¿vale? Por otro lado, la fermentación maloláctica que hacemos en un segundo depósito, sobre todo utilizamos tinajas de cemento de manera artesanal construidas en la bodega. Esa maloláctica consiste en transformar el ácido málico del vino en láctico para suavizar en boca. Terminado ese proceso, lo que hacemos es clarificar el vino mediante bentonitas, gelatinas, tras las cuales el vino está apto para poder ser embotellado, previo estabilización por frío del mismo también. El equipo humano está altamente cualificado para realizar el seguimiento, bajo los más estrictos controles de calidad, para alcanzar el mejor resultado. Estamos en el laboratorio de Casa Gualda, el cual tiene unos 10 años, y en el mismo se controlan los distintos parámetros, tanto de mostos como de vinos. Todos estos aparatos que tenemos detrás mío sirven para hacer los distintos controles analíticos, tanto de mostos como de vinos, ya sea acidez volátil, grado alcohólico, sulfuroso, intensidad colorante, polifenoles totales. Tenemos un analizador infrarrojo que es un multiparamétrico, el cual sirve para analizar distintos parámetros tanto de mostos como de vinos. El fundamento del mismo es introduciendo una gota del vino o mosto a analizar, directamente el aparato te muestra los distintos parámetros analíticos de dicho vino o mosto, ya sean grado alcohólico, acidez total, pH, azúcares reductores, ácido málico. Micaela es de un pueblo cercano a Pozo Amargo, Alberca de Záncara, y en su casa, como hija de viticultores, siempre se ha bebido vino y ha vendimiado antes de dedicarse profesionalmente a la enología. Bueno, en casa desde pequeña siempre se ha bebido vino, no era mi caso, claro, al ser de menor edad, pero sí que es cierto que luego te vas introduciendo, vas incluso a cursos de cata y demás, y bueno, pues en este mundo te introduces pese a que luego puedas estudiar la carrera, pero previo a tener indicios de haber podido tener contacto con el vino y en sí la vid, vamos, porque hemos vendimiado, aunque estemos ahora mismo aquí, pero hemos vendimiado y mucho. La importancia del laboratorio se acentúa ante la gran competencia internacional de los vinos de calidad. El trabajo de laboratorio es fundamental para tener controlado el producto en todo momento, desde el inicio de la entrada de la uva hasta el vino embotellado. Yo creo que los conocimientos hoy día son fundamentales para el mayor seguimiento de un mejor producto, puesto que hoy día hay mucha competencia y todos los vinos deben ser buenos para poder vender tu propio producto. En un pueblo como Pozo Amargo, en el que la mayoría de sus 350 habitantes viven de los viñedos o del vino,
sí que supieron ser pioneros a la hora de elaborar vinos de una calidad superior a la norma, en tiempos donde la venta a granel era la más común. Realmente Casa Gualda Selección CJ fue el pionero en demostrar que era posible hacer vinos de alta expresión en Castilla-La Mancha. Así pues, recién embotellado y aún sin nombre, Casa Gualda presentó en el Salón del Gourmet de Madrid su vino de alta expresión, que llamó la atención de los paladares más selectos. Este vino que tengo en mis manos pues tiene su historia como el resto de vinos y además su anécdota. Este vino concretamente nació en el año 98 y lo hicimos para intentar situar un producto en la gama alta, emulando a los alta expresión de aquel momento. Y la verdad es que pasamos bien el examen, porque la presentación se hizo en el Salón del Gourmet, no estaba etiquetado en ese momento y un afamado bodeguero como es Peter Sisek lo probó en aquel momento sin su correspondiente etiqueta y el hombre quedó anonadado y bueno, diciendo que era el mejor Ribera del Duero que había probado hasta ese momento. Claro, se quedó todavía más sorprendido cuando alguien le apuntó que no era un Ribera del Duero, sino que era un Mancha. Y bueno, a partir de ese momento, pues esto fue una especie de explosión, es decir, este vino se situó entre el top nacional y yo creo que arrastró un poquito a lo que después hemos tenido en Castilla-La Mancha. La distribución nacional es atendida a través de 2 grandes superficies y de distribuidores especializados en hostelería. Tenemos distribución nacional prácticamente a través de un par de grandes superficies, se puede comprar directamente a través de internet y bueno, pues sí tenemos a través de distribuidores especializados en hostelería, también tenemos en la inmensa mayoría de las provincias españolas también. Aunque hay que tener en cuenta que en 2014 la mitad de su producción se fue a China. Tal vez por este motivo, las últimas novedades de la bodega apuntan en ese sentido. Aquí tengo las 2 últimas criaturas que tenemos, concretamente esta pequeña botella de 187 mililitros de Casa Gualda, la utilizamos para el mercado chino y fundamentalmente se usa para regalo. Es decir, en China la cultura del regalo está muy extendida y regalar vino pues es en China como aquí hace unos años regalar agendas. Entonces, gracias a ese sistema se está introduciendo el vino y la gente prueba el vino. Entonces, tiene mucha aceptación este formato. Y esta es otra botella de un vino orgánico certificado por una entidad china, es decir, estamos produciendo vinos orgánicos certificados por una entidad de certificación china y aprovechando que este año era el año de la cabra, pues el cliente nos pedía que en la etiqueta apareciera algún animal parecido a una cabra y bueno, pues le mostramos esta cabra picasiana y le gustó y bueno, este es un vino que se vende en Qingdao. Casa Gualda produce vinos de nueva generación con estilo propio, equilibrados y sutiles, con aromas intensos que expresan toda la personalidad de esta tierra. Son vinos muy estructurados y luego hay mucha fruta roja y sobre todo hacer hincapié a la característica mineral. Son vinos muy frescos, tanto en nariz como en boca. La uva tiene 2 sabores divinos, como uva y como vino.